La membrana plasmática presenta determinadas diferenciaciones para cumplir distintas funciones. Por ejemplo, las microvellosidades, los estereocilios, invaginaciones y uniones laterales entre las células. El tipo de diferenciación que presente va a depender de la función que tenga la célula que tiene esa membrana. Las microvellosidades son prolongaciones digitiformes de la membrana plasmática que suelen estar en la parte apical de la célula y cuya función fundamental es el aumento de la superficie. Este aumento de superficie va asociado a una función de transporte a través de la membrana. Más superficie de transporte mejora la función. Estas microvellosidades están sujetas, sostenidas por un sistema de esqueleto, del citoesqueleto con microfilamentos de actina dentro de cada vellosidad, que son las que sostienen la forma de la vellosidad. El citoesqueleto lo vamos a estudiar en el tema siguiente. En cuanto a las uniones intercelulares, hay tres tipos de uniones: oclusivas, que son aquellas que sellan el espacio intercelular, o sea que evitan que puedan pasar sustancias entre las células; uniones de anclaje, que mantienen las células unidas unas con otras y con el material extracelular; y uniones comunicantes, que permiten que pasen pequeñas sustancias entre células contiguas, sirven para comunicación entre las células adyacentes. Bien, las funciones de anclaje, por lo tanto, unen las células, evitan que las células se puedan mover, y las de comunicación permiten la comunicación de algunas sustancias a través de las células. Aquí tenemos un esquema con diferentes tipos de uniones: los desmosomas, las uniones comunicantes. Los desmosomas son uniones de anclaje, fijan una célula con la célula adyacente. Las uniones estrechas también son funciones de anclaje, pero en funciones, como hemos dicho antes, oclusivas, o sea que evitan el paso de sustancias entre las células. Como hemos dicho, los desmosomas son uniones adherentes entre dos células, presentan anclajes en la membrana plasmática, en la parte interna, unidas al citoesqueleto, y estas uniones, estos desmosomas, son característicos de tejidos epiteliales, en los cuales las células tienen que estar fuertemente unidas para evitar que se separen en los estiramientos. Las uniones impermeables son uniones estrechas mediante proteínas que hacen como una especie de cremallera que impiden el paso de sustancias. Por ejemplo, entre células epiteliales del intestino o del estómago, entre las cuales sería muy problemático que pudieran pasar los jugos. Las uniones comunicantes o uniones de tipo gap son uniones que establecen mediante estructuras proteicas que entre células adyacentes establecen una especie de canales proteicos para permitir el paso de moléculas pequeñas, también en ocasiones de impulsos eléctricos.